poder hablar cada uno desde nuestras casas. Yo estoy acá, este es mi lugar de trabajo, el lugar donde vivo, el lugar donde sueño, donde tengo mis objetos preferidos, rodeado de los seres que amo. Y los imagino así a cada uno de ustedes, en ese ámbito, posiblemente a esta hora con una taza de té o con el mate cerca. Veía recién que Balti salía entre las espumaderas y otras cosas que sirven para cocinar, desde su cocina, que también es un espacio maravilloso donde uno piensa el mundo en que vive, donde uno se desarrolla, matea y tantas cosas, lo que significa una sala donde instalamos nuestro espacio para elaborar nuestro alimento, lo que nos va a dar la energía para poder salir después a compartir. Bueno, la propuesta de hoy es justamente compartir otra vez el precioso mundo y el precioso espacio que nos toca ocupar por estos días. Me parece que estamos ante una oportunidad maravillosa de, más que dar cátedra, de hacernos preguntas, todas las que sean posibles y en un amplísimo abanico que puede incluir revisar el modo en que hacemos nuestros trabajos, cómo nos transportamos, el modo de vincularnos, cómo nos amamos entre las personas y cómo amamos el entorno, cómo nos curamos, cómo queremos vivir, cómo son las ciudades donde vivimos, cómo eran y cómo podrán ser, dado que yo entiendo que estamos en un momento clave de cambio de paradigma. Si me permiten proponerles un ejercicio de imaginación, les diría que imaginen un círculo con todas las especies posibles, las que conozcan y las que imaginen, las cercanas como los gatos o los perros, o los tigres, los leones, el yaguareté, todos aquellos que conocen y son cercanos y aquellos que por ahí les resultan más desafiantes. Y lo mismo con las plantas y vegetales. Imaginen las especies vivientes en esa gran ronda. Y en el medio el hombre, en el medio la especie humana, las mujeres y los hombres, con todo el ego adentro, un círculo con todas las especies y nosotros en el medio. Y después hagamos el ejercicio de imaginar un círculo diferente, del cual formemos parte, mujeres y hombres formando parte casi de la mano de ese círculo donde está, imaginen, el resto de las especies y donde está el cielo, el agua que nos rodea, las montañas, el territorio que nos contiene. Ese sería un círculo virtuoso al cual muchos anhelamos llegar. Hemos desarrollado durante mucho tiempo ideas, sueños, proyecciones para el momento en que el hombre como especie, la humanidad, tenga la posibilidad de pensar en un cambio cierto, en un cambio rotundo que le permita una posibilidad más amigable con el ambiente, más amorosa, posiblemente como este encuentro que tenemos hoy con nuestras cosas, aquellas que amamos y elegimos cerca. Una relación más amorosa con todo el entorno, dado que hasta el momento eso no ha sido posible por diferentes y muy complejas situaciones. Hoy la humanidad
tenemos un dato concreto que los científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ese organismo que reúne a los representantes prácticamente de todo el mundo, hoy ese dato dice que hay 1 millón de especies en peligro de extinción y que las especies animales silvestres podrían desaparecer en poco tiempo. Es más, ese panel intergubernamental de cambio climático, donde se alojan diferentes especialistas para poder observar cuál es el impacto del hombre sobre la casa donde vive, ese panel dice que si no bajamos a la mitad las emisiones, en 11 años no será posible la vida en la Tierra para millones de personas. Están diciendo que si continuamos con este modo abusivo de producir y consumir, millones de personas serán expulsadas de los lugares donde viven, porque habrá inundación, habrá sequías, habrá mayor desertificación, por lo tanto habrá menos cantidad de alimento disponible. Desde hace unos cuantos años este panel intergubernamental viene advirtiendo que el cambio climático y la crisis socioambiental que va de la mano es el problema central que tenemos para resolver. De eso debiéramos ocuparnos. A eso debiéramos atender prioritariamente. ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Qué cosas hacen falta para que podamos reaccionar? ¿Por qué necesitamos cambiar ese modo de hacer las cosas, de concebir nuestros trabajos, la economía que nos organiza, las representaciones que elegimos, la educación? ¿Qué cosas nos han ido pasando en el medio para que lleguemos a esta situación límite que tiene una fecha determinada que ha puesto la ciencia? Es decir, hay evidencia científica de que en 11 años de seguir con el ritmo actual, si no podemos parar, habrá una situación realmente calamitosa entre todos nosotros. Cuando hablamos de las emisiones de efecto invernadero, cuando hablamos del dióxido de carbono y otros gases que están produciendo los efectos que menciono, hablamos de los automóviles en las ciudades, hablamos de los aviones en que nos transportamos, de los barcos que llevan las mercancías, hablamos de las usinas que están en la periferia de las ciudades, de las vacas que producen metano en el campo, de las topadoras que se están llevando buena parte de los bosques que proporcionan el oxígeno y tantos otros ecoservicios. Estamos hablando de eso nada más ni nada menos, es decir, estamos hablando de la vida que desarrollamos y hemos empezado a ver como si fuese una película en estas semanas desde nuestras casas, desde el balcón, desde la cocina, como Balti recién, desde este espacio que yo utilizo para trabajar, quién sabe cada uno de ustedes desde dónde, con una perspectiva diferente que nos ha hecho ver cosas que teníamos por delante, advertencias que vienen de largo pero que preferíamos dejar pasar porque lo establecido decía que este modo de producir y consumir era el adecuado, que esta organización más o menos dada era la donde podríamos desarrollarnos, donde podríamos tener confort y aspirar al progreso y al bienestar. Pues bien, estos días, más que nunca, nos han permitido ver todo eso, ese dislate frente a la naturaleza
y todo lo que nos rodea. Ese modo de ser tan poco amigable, tan poco empático, diría, con todo aquello que nos rodea y nos permite vivir. Hemos hecho un uso abusivo de los territorios y lo que llamamos recursos. Hemos pensado el bien común exclusivamente pensando en ese círculo egocéntrico que nos hace ver solamente a las personas de una misma especie, de la especie humana. Necesitamos empezar a concebir el bien común atendiendo todo aquello que conforma el segundo círculo del cual hablábamos. Si no tenemos la capacidad de pensar el bien común de los animales, los vegetales, los cielos limpios, los arroyos, los ríos y los mares limpios, si no tenemos esa posibilidad de encontrar la razonabilidad en esto, difícilmente sea posible la vida en la Tierra. Pero la pandemia nos ha dado la posibilidad, como decía, de verlo. La pandemia nos viene a enseñar que necesitaremos un poco más de la cooperación entendido como, o entendida como el modo de encontrarnos los ciudadanos que somos la mayoría, los ciudadanos comunes, las mujeres y los hombres que trabajamos todos los días, encontrarnos para edificar un mundo diferente. La posibilidad de recrear, de reconsiderar cómo hemos venido haciendo todo. François Ballarais, que recién mencionaba Balti en la presentación, es un profesor que habitualmente escribe artículos. En su último artículo citaba los datos de Oxfam diciendo que las 26 personas más ricas del mundo, fíjense, son 26 nada más, poseen una fortuna como o similar a la que tiene la mitad de la población más pobre del mundo. Es decir, millones de personas contra 26. Hace algunos años eran 43 las personas, hoy bajaron a casi la mitad. ¿Dónde está la razonabilidad de todo esto? ¿Dónde está la edificación de ese progreso que creemos entender cuando hablamos del progreso de la sociedad humana o cuando hablamos de un estado de conciencia diferente? Greta Thunberg, que es esta joven activista que cuando arrancó tenía 16 años, acaba de cumplir 17, Greta que salía todos los viernes y se paraba en la puerta de su escuela para decir frente al Parlamento que necesitábamos atender la crisis socioambiental que vive el planeta. Greta Thunberg está diciendo lo que nos dicen a los adultos miles y miles de jóvenes en las ciudades que habitamos, lo que nos dicen en Buenos Aires, en Montevideo, en México, en Río de Janeiro. Ahí también hay chicas y chicos que nos están diciendo todo el tiempo: ¡hey! Dejen el martini y las papas fritas, dejen de mirar Netflix y atiendan lo que nos está pasando. Se quema la casa, nos vamos a quedar sin la casa, necesitamos que sea apagado ese incendio. Estamos acá, lo advertimos, lo sabemos, dicen las nuevas generaciones, pero no alcanza con eso, no podemos solos. Ustedes tienen en las manos las herramientas y las representaciones para hacer lo que hay que hacer. Y ese hacer lo que hay que hacer, se me ocurre, significa un cambio disruptivo, un cambio que nos va a llevar de un paradigma, ese que iba hacia aquel lugar, a uno que va en una dirección diferente, muy contraria hacia el otro.
ese cambio de paradigma será doloroso, entrañará en el proceso muchos miedos. No hay todavía una fórmula posible para la nueva educación ni para las nuevas representaciones, dado que estamos huérfanos de liderazgos necesarios. ¿Cómo haremos para edificar esos nuevos liderazgos más empáticos, necesariamente con componentes del feminismo, necesariamente con el valor y el coraje que hace falta para terminar y tomar decisiones contrarias a todo lo establecido? Nadie lo sabe con certeza. Insisto, tenemos preguntas. Posiblemente ustedes estén haciendo, vienen haciéndose desde algún tiempo estas preguntas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál sería el modo más eficaz? El coronavirus nos ha hecho pensar de la noche a la mañana en nuestros trabajos y de qué nos ocuparemos, pero también nos ha hecho descubrir que había un hilo interesante tejiéndose, una trama que por ahí no alcanzábamos a ver. El Banco Mundial, con sede en Washington, tiene unos 5.000 empleados. Ninguno de ellos en su vida había hecho trabajo remoto. No se conocía que era en el Banco Mundial el teletrabajo. Por suerte, en estos días implementaron acciones para que sus empleados puedan seguir con sus labores y, entre otras cosas, poder seguir sintiéndose productivos y no desaparecer de la faz de la tierra de la noche a la mañana. Por lo tanto, ha aparecido todo un mundo virtual que muchas personas se empeñaban en negar. Yo creo que más que desconocer, esos gerentes, no solo del Banco Mundial, sino de tantas corporaciones, se negaban a entender estas herramientas que también forman parte del cambio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué cambios hará falta hacer? Es posible que la mitad de las compañías que hoy prestan servicios de aviación vayan a la quiebra. Es posible que buena parte de los negocios de Palermo, en este barrio vivo desde hace mucho tiempo, posiblemente cuando todavía existía algún taller de pintura o de chapa, porque eso caracteriza o caracterizaba a este barrio en otro tiempo, muchos de estos negocios que eran frecuentados por turistas, donde se vendía ropa de cierta calidad y de buen diseño, no van a poder pagar sus alquileres. Por lo tanto, acá a la vuelta del lugar donde vivo, habrá muchas personas que necesariamente deberán reconvertir lo que hacen. ¿Podrán todas? Posiblemente no. Algunas estarán reaccionando de un modo rápido para poder enmarcarse en el mundo que viene, y otras les costará mucho más. Les estoy hablando de nuestros vecinos, por lo tanto, estoy reconociendo que habrá dolor en la transición que viene. Y a mí me parece que vale la pena que nos detengamos un poco en estas sensaciones que estamos viviendo estos días. Por un lado, el miedo que está presente. Creo que cuanto más nos acorrale el virus, tendremos más posibilidades de cambio profundo y sincero. El miedo de estos días y también el riesgo de mañana. Es una sociedad donde nada ya lo veníamos viendo, nada tiene una certeza absoluta. Estamos viviendo en un tiempo donde necesitamos recalcular todo el tiempo. Necesitamos tener esas capacidades para ver hacia dónde vamos y qué soluciones inéditas vamos a alcanzar. Tanto para los liderazgos en el campo de la política o de la organización empresarial, como en el campo
personal o de la organización familiar, necesitaremos hacernos preguntas que nos lleven a soluciones inéditas. No todo estará a disposición, se ha acabado ya, creo que es el fin de la libre disponibilidad de los bienes y servicios, porque si la mitad de la flota de los aviones está en tierra y posiblemente no pueda salir, es impresionante la cantidad de aviones que andaban circulando sobre nosotros y quizá no lo advertíamos. En Estados Unidos están llevando hacia el desierto muchas de esas aeronaves. Si no podrán volar porque quiebran las empresas o porque la comunidad global va a entender que no podemos seguir produciendo esas emisiones, posiblemente habrá que elegir, insisto, con esta idea de cooperación global, cuál es la prioridad para hacer esos viajes, cuáles son las prioridades en todo lo que comporte una elección. Desde hace mucho tiempo vengo pregonando que leer el diario en papel es algo que resulta insostenible porque el papel de diario sale de los bosques, generalmente implantados, pero en definitiva es un espacio y es una energía que pierde el suelo que podría utilizarse por ahí para otras cosas y no para un bien que va a estar durante pocas horas en nuestras manos y luego seguramente servirá para envolver las verduras, con suerte si no se va a la basura y termina engordando nuestros rellenos. Si el papel efectivamente es portador y durante algunas horas, varias, tiene el virus, lo puede tomar, si alguien pasa y estornuda, si alguien mete las secciones y estornuda y tiene por supuesto el virus, si alguien lo transporta, lo sube al avión, lo sube a un camión, llega al kiosco, va a haber muchas cosas que no tendremos posibilidad de elegir, no podremos ya más decir qué placer tomarme un café y sentir el olor a la tinta. Les doy este ejemplo porque me resulta cercano, soy periodista y me costó decidir que no podía leer ya más el diario en papel. Así una lista interminable de cosas que vamos a necesitar redefinir. En definitiva, me parece que la pandemia nos está dando la gran oportunidad de reconsiderar todo, pero sobre todo de tener una gran flexibilidad para, yo no digo dejar de lado definitivamente, sino para poner en un cajoncito las creencias con las cuales venimos cada uno de nosotros. Estoy hablando de aquello que traemos por la enseñanza que nos dieron, el contexto donde vivimos, con quienes nos rodeamos. Las creencias establecidas, sobre todo, suelen ser un ancla para el cambio que hace falta. Entonces, insisto, me parece que un buen ejercicio es poner esas creencias en todo lo que creíamos era de un modo determinado y al menos empezar a cotejarlas, empezar a hacer el ejercicio si esa educación era la que realmente necesitábamos, esos contenidos son realmente los que hacen falta, ese modo de transmitir los contenidos son los necesarios o habrá que otra vez recalcular, si habrá otra vez que rediseñar. Miren qué fantástica que es esta opción de pensar el mundo con la posibilidad de rediseño de lo que se imaginen, desde nuestras casas al modo en que trabajamos, cómo nos transportamos y dónde vivimos. El coronavirus nos da la posibilidad inicial y ha sido benigno con la advertencia, porque como ustedes saben, tiene un alto poder de contagio, pero no es alto el índice de mortalidad. Podría haber sido aún más arrollador. Y los científicos dicen que el mundo que viene estará rodeado de estos virus que se llamarán de otro modo, pero donde deberemos
interactuar permanentemente con estas acechanzas. Tiene que ver con este modo de producir desbocado, con ese modo de consumo que algunos sectores de la población tiene arrebatado. Todo eso nos ha llevado a que acorralemos a las diferentes especies, que los virus muten, que los mercados, ya no solo en China, en nuestros países de Latinoamérica, también existen mercados donde con la indolencia que por ahí vimos se trata a los animales o se los sacrifica. Cuando el hombre aparece con su egocentrismo, dueño de todo aquello que lo rodea, pone en riesgo su propia existencia. Y esto es lo que nos está pasando, esto es lo que vemos en estos días, esto es lo que tenemos en las narices. Y yo digo que conviene empezar a verlo. Yo digo que conviene empezar a verlo porque está muy cerca y digo que conviene empezar a verlo porque nos conviene. Posiblemente estemos ante las puertas de edificar una sociedad diferente. Ustedes saben que en estos días a los diarios les encanta poner como dos posibilidades encontradas, por supuesto. Una que habla de el mundo que viene como un mundo rodeado de totalitarismos, que habría muy pocas personas que van a decidir lo que la mayoría de las personas debamos hacer. Y dicen que la tecnología servirá para ello. Y hay otra conversación que dice que finalmente habrá una gran oportunidad de democratizar esas decisiones y que aparezcan las voces con otros liderazgos efectivamente más transversales que digan así no, este no es el modo, no queremos más el patriarcado en ninguna de sus expresiones y podemos decidir casi al modo sororo que lo han hecho las mujeres en Buenos Aires cuando pidieron por la ley de aborto y por sus derechos, como lo han hecho en Santiago de Chile y en todos los pueblos de Chile. Hay un modo diferente en esos movimientos de conducción. Pasó en Mendoza. No son los liderazgos acostumbrados. No hay un nombre y un apellido que haya nombrado el liderazgo de las mujeres en Buenos Aires, el liderazgo transversal en Chile o el liderazgo de lo que significó que Mendoza en 48 horas, la ciudadanía activa de Mendoza, haya volteado una ley que ponía en riesgo el agua. En definitiva, hay muchos índices de esa nueva sociedad que puede comportar mujeres y hombres cooperando con el nuevo bien común, ese nuevo sentido del cual hablaba en el arranque, que tiene que ver con considerar absolutamente todo lo que en definitiva nos sostiene. Cuando derribamos los árboles estamos arrasando con buena parte de la fuente de nuestras medicinas, además del oxígeno vital para poder vivir. ¿Se imaginan a todos nosotros ideando una máquina que nos dé oxígeno para vivir? Resulta casi una humorada hablar en estos términos, pero realmente cuando avanzamos sobre los territorios sin considerar siquiera las consecuencias y poniendo como primer término la economía, se nos trastoca todo. El nuevo orden, ese nuevo mundo al que posiblemente vayamos, es un orden inverso al cual veníamos. Si le veníamos dando pleno interés a la economía, porque si no, no funcionaba nada, el nuevo orden de triple impacto indica que la ecuación es inalterable. Primero ha de estar la consideración del ambiente, después la consideración social, la consideración de las personas
y de todas las criaturas que viven en ese gran ecosistema. Y finalmente una economía que nos ordene y que haga posible una vida en cooperación, es decir, una vida más justa para todos nosotros. ¿Qué despertará este nuevo modo de ver las cosas, este nuevo modo de aprender el mundo? ¿Habrá, como muchos dicen, una asignación universal que nos dé un piso para todos para poder atender las necesidades básicas y después haremos cada uno lo que quiere, si es que quiere, pero habrá algo que la globalidad pueda garantizar para que seamos de un modo diferente? ¿Ustedes advierten que hay una especie de salto de conciencia cuando las nuevas generaciones nos dicen, miren, yo no como carne, yo tengo una nena de 12 años que se ha plantado y me dice, yo no como carne, y acá seguimos comiendo porque yo me crié en el campo y nada, regía el todo bicho que camina va a parar el asador, en un mundo con unas concepciones y unas creencias diferentes, con millones de personas menos. Y a mí me cuesta esa deconstrucción enormemente. Estoy comiendo menos carne, pero la nena de 12 años me dice, yo no quiero comer carne porque no está bien, porque está en la propia concepción de su ser ese hábito de no comer carnes. Lo tiene internalizado y lo entiende enteramente. Nuevamente, creo que estamos ante una gran posibilidad. Los días que vienen están llenos de ventanas abiertas, como las ventanas de cada uno, donde salimos a ver qué variará. En las próximas semanas va a ser poco lo que varíe, porque seguramente las actividades se van a ir incorporando de a poco, pero yo estoy seguro que la cabeza de muchas mujeres y hombres ha empezado a cambiar y me da la impresión que va en un sentido que nos va a hacer bien, que nos va a convenir como sociedades. Tengo un montón de temas para seguir conversando y proponiéndoles, insisto, más como preguntas, como dudas, como cosas a consideración. Quizá, si les parece, podemos abrir una ronda o podemos, me gustaría por ahí darle paso a alguna inquietud de ustedes. Es interesante la pregunta porque forma parte de los temores de, bueno, de la mayoría de los sectores en la Argentina, de los sectores productivos. ¿Cómo vamos a reconvertir nuestra producción y qué haremos? Yo creo que hay Bill Gates, que fue uno de los que públicamente dijo que la guerra, digamos, la amenaza no sería una guerra, sino que sería un virus, ha dicho por estos días que la cuarentena significa una especie de apagón para todos nosotros. Y yo difiero, me parece que se están encendiendo muchas cosas, muchos fueguitos que estaban por ahí como unas brasas y llega esa brisa que los enciende. Me parece que nos enciende la posibilidad de pensar en otros esquemas productivos, quizá de cercanías, quizá definiendo exactamente qué productos vamos a exportar y qué productos vamos a importar. La comercialización a la que hemos llegado, el comercio internacional que finalmente ha devenido, resulta en los fines de este viejo paradigma un tanto perverso. Nosotros recibimos repasadores, linternitas, no sé, podemos hacer un gran listado de cosas insignificantes que han viajado desde la China. También recibimos naranjas de España y les exportamos naranjas desde la Argentina. Ocurre algo similar con los limones. Una sinrazón del comercio internacional, teniendo en cuenta que aquellas cosas que llamamos externalidades, aquello que no se ve, no está en la cuenta final.
Cuando hablamos de que nos conviene exportar naranjas y por otro lado importarlas, porque eso tiene que ver con el libre comercio internacional y con el trabajo que se puede dar a muchas personas, no consideramos todo aquello que se invirtió para generar los gases de efecto invernadero. Sí, esa no sería una inversión. Todo aquello que significó, todo el gasto que significó el viaje de las naranjas que vienen y van o de las linternitas que vienen de China. No estamos considerando el agua que gastamos para que esas naranjas finalmente estén bien maduras y con el tamaño necesario para que puedan ser exportadas. Lo mismo ocurre con la carne, con lo que significa criar un animal para la exportación. El agua que se utilizó en todo el proceso, quiero decir, desde que el animal nació, lo que hizo necesario para que el pasto crezca y coma pasto o el alimento que sea, el agua que se utilizó en los frigoríficos para procesarlo, el agua que se lleva el empaque final para ponerlo en la góndola de los supermercados, ¿saben cómo le llamamos a eso? Agua virtual. No está, por ahí está, y es agua constante y sonante. Por eso, respondiendo a tu pregunta, me parece que el desafío es salirnos de ese molde que nos decía que las cosas debían ser de un determinado momento, de un determinado modo, que podíamos hacer determinadas cosas y no otras, y no es tal, no es así. Yo les aseguro que hasta hace poco tiempo establecer una conversación de esta característica no se le pasaba ni a las universidades. La Universidad de Buenos Aires está como armando este esquema de poder intercambiar, todavía vemos que es rudimentario, y están las herramientas para hacerlo, y nos estamos ahorrando un montón de tiempo y posiblemente la estemos pasando mejor desde el lugar donde estamos. Seguramente estamos ahorrando energía, estamos ahorrando polución, estamos ahorrando basura. Me están por pasar ahora los datos del SEAMSE de la cantidad de residuos que han bajado durante estas 3 semanas. El combustible, 70% menos de lo que usamos. Claro, van a decir, está parado, lo que dice Bill Gates, el país está apagado. Bueno, con ese país a medio encender, me gustaría más decirlo en estos términos, necesitamos repensarnos y buscar esas soluciones inéditas que tienen que saber qué hacer con ese maíz, ese trigo y esa soja producida. ¿No será que estamos produciendo de más? ¿No será que durante mucho tiempo nos hemos dicho necesitamos producir inacabadamente porque la Argentina necesita alimentar al mundo? En esa ecuación nos olvidamos que el planeta entero desperdicia el 40% de alimentos. ¿No necesitamos por ahí repensar el modo en que lo estamos haciendo? ¿Necesitaremos producir tanto a costa del suelo que nuestros hijos no van a poder disfrutar? ¿A costa de los bosques que nos dejarán de dar tantos servicios ecosistémicos? ¿Necesitaremos producir inacabadamente? ¿Creeremos que consumir inacabadamente es algo que pueda sostenerse en el tiempo? ¿De verdad seguiremos creyendo en eso? Atender, por ejemplo, lo que dice Melina, es interesante. Claro, nos obliga a, una vez más, a mirar. La verdad que Trump es un caso bastante evidente, como Bolsonaro por ahí, de cierto desvarío. Entonces, era como más fácil de verlo. Pero en general, los liderazgos poco adecuados para este tiempo han quedado expuestos. La pandemia expone que los liderazgos que conocemos no están a la altura de las circunstancias. Insisto con esto, en el plano de la representación pública,
y también en el plano privado, porque ustedes van a ver en los días que siguen lo que se llama greenwashing en su máxima expresión, es decir, aquellas empresas que van a desear lavarse la cara y pintársela de verde, lavarse la cara y pintarse de cooperación, ¿no? Me da la impresión que necesitamos reimaginar esto con un modo diferente de hacer las cosas. Y ese modo diferente sí o sí implica otros liderazgos. A mi modo de ver, ya están sucediendo esos liderazgos en muchos lugares del planeta. No están reivindicados quizá como tales, no, nos falta nombrarlo. Quizá también necesitemos, si se está viendo, una revolución de la palabra, una revolución del modo en que tendremos de nombrar los nuevos sucesos, todo aquello que vaya aconteciendo. En el campo de los liderazgos hay algo que no se puede ver porque son liderazgos diferentes. No es una mujer o un hombre que ejerce un liderazgo personalista. Esto se puede ver en los tres ejemplos que cité antes, en Chile, en Buenos Aires y en Mendoza, con los respectivos sucesos que se produjeron. Son liderazgos sororos, es decir, todos saben hacia dónde ir y solo hay que ir. Hace falta una organización que contemple al grupo social, que nos contemple a todos de este modo, donde casi naturalmente va apareciendo la organización. Creo que quedan expuestos esos liderazgos retrógrados, esos liderazgos de otra época, ineficientes, por supuesto, ¿no? No, muy interesante. Gracias, Georgina, por el aporte. François, que cité el artículo, después ponés si querés, Balti, lo debes tener a mano, el último artículo de François, se llama "Y si aprovechamos a luchar contra todas las pandemias", y es esto, nos invita a salir de este espacio que hemos habitado obligatoriamente durante este tiempo, a dar pelea, a dar lucha, no sé si son las palabras apropiadas, a ocuparnos, diría yo, de un modo diferente, donde se base todo en la cooperación, en la asociación y en definitiva en el trabajo colaborativo. La pandemia también ha venido a reafirmar algo que ya sabíamos, pero qué bueno que globalmente aparezca. En este mundo que vivimos es imposible hacerlo solo, no podemos hacerlo individualmente, no nos podemos salvar de modo individual y habrá poco que podamos emprender en soledad. ¿Cómo lo hacemos con otros? Este es el gran desafío que tenemos como ejercicio también cada uno de nosotros. ¿Cómo serán esas nuevas asociaciones? Y si serán colaborativas, ¿quiénes serán los beneficiarios de esa colaboración impresionante, de esa colaboración exponencial? Y me parece que los beneficiarios van a ser muchos más que aquellos que se beneficiaron con un modelo que pregonó de modo absoluto la salvación individual. Con la salvación individual eh, deberíamos remitirnos naturalmente a esto que dice el panel intergubernamental de cambio climático. Con la salvación individual, con ese paradigma, tenemos 11 años por delante. En 11 años habrá millones de personas que queden afuera, que no van a poder vivir sobre la faz de la Tierra. Si podemos pensarnos colectivamente con una organización diferente, que nos saque de los esquemas establecidos, que nos acorrale hasta tal punto que nos haga diseñar esas soluciones imaginativas, creo que de verdad estamos frente al proceso de un mundo verdaderamente nuevo.
Déjame decir algo sobre eso en este punto. Me parece muy interesante el rol de los consumidores, que a veces suele acotarse a que uno se pare en la góndola y sepa elegir bien. Me parece que es como se sugiere por ahí un rol más amplio todavía. Debiéramos edificar una nueva normalidad. Esa nueva normalidad debiera razonablemente a llevarnos a consumir mucho menos de todo lo que estamos consumiendo y nos rodea. De hecho, en estos días, en las verdulerías de barrio, además de que los precios están muy altos, como se cita por ahí, hay mucha menos oferta de cosas. ¿Es necesario que comamos durante todo el año paltas? ¿Es necesario que comamos tomate durante todo el año? ¿Que comamos lechuga? ¿O podríamos ir rotando de acuerdo a la estacionalidad de las frutas y verduras? Por lo tanto, comeríamos mucho más fresco, saludable y barato. Las zanahorias están a 140 pesos porque están viniendo de Mendoza y no llegan. No se puede comer zanahoria si no pasa nada. Digamos, digamos, si nos centramos en el país donde vivimos, la verdad que es una locura esa sobreoferta. Es una locura también que desde las 7 de la mañana nos ofrezcan consumir hasta las 10 de la noche. En la ciudad de Buenos Aires, la verdulería, la carnicería y muchos hipermercados están abiertos durante un gran periodo de tiempo. Esto también confunde o nos confunde a las personas creyendo que en las ciudades tenemos todo a la mano. Por lo tanto, se nos hace imposible pensar de dónde viene, cómo fue producido, quiénes intervinieron en la elaboración, les pagaron bien, hay chicos trabajando en la faena, como cuando levantan la yerba mate en el norte del país, o como se hacen algunas faenas en el campo, inclusive en la provincia de Buenos Aires. Quienes vivimos en las grandes ciudades tenemos un aturdimiento tal que es muy difícil que nos hagamos esas preguntas con elocuencia, a fondo, con certeza. Ciertamente, un consumidor proactivo, un consumidor que diga de verdad, no consumo carne porque entiendo que la producción de las vacas en el campo ha arrasado con buena parte de la frontera agropecuaria, no me permite respirar, porque la cantidad de vacunos que criamos produce el gas metano que contribuye al calentamiento global. Así con cada uno de los productos. Yo creo que si nos volviésemos un poco selectivos en el consumo, ayudaría de mucho, podría contagiar a otros, porque también lo que nos propicia este tiempo es la posibilidad de reencantarnos con lo que hacemos y el lugar que habitamos. Me parece que andamos un poco desentendidos del espacio y el tiempo que habitamos, de lo que hacemos. Suelo frecuentar reuniones o redacciones donde habitan periodistas y no les veo encendida la sonrisa, no veo que los ojos brillen. En general, hay excepciones, pero habitualmente el trabajo se ha mecanizado de un modo tal que no hay tiempo para pensar, porque en cualquiera de las profesiones o los trabajos en capital, la mayoría de las personas trabajamos entre 8 y 10 horas. Quienes viven fuera del ejido urbano a veces viajan hasta 1 hora y media o 2 de ida y otra hora y media y 2 de vuelta. Por lo tanto, ¿qué queda para los vínculos? ¿Qué queda fuera de lo que llamamos trabajo? Habrá que reconsiderar qué significa trabajo, cuál es el aporte que el trabajo le da a la sociedad y cuál es el aporte que el trabajo, tal como lo hemos concebido, entraña en cada uno de nosotros. A mí se me hace que hemos perdido de algún modo la ilusión y el entusiasmo en relación a nuestros trabajos, porque trabajamos en lugares
que no nos agradan, porque trabajamos muchas horas, porque los liderazgos son obtusos y por lo tanto no hay posibilidad de participación. Por tantas cosas, los trabajos que hacemos no están bien. Ojalá en esta recapacitación, en esta reconsideración de todo lo que hacemos, entre en estos temas. Me llama la atención que las organizaciones de trabajadores no estén más implicados a fondo con estos temas, pero creo que tiene que ver con esto otro que decíamos también de Naciones Unidas. Son organizaciones que necesitan rever su modo de hacer las cosas. También institucionalmente los sindicatos han quedado un poco fuera de todas estas discusiones que estamos hablando. Necesitamos líderes sindicales vigorosos que puedan entrar en esta conversación. Le pediría, por favor, a alguno de los participantes si saben de algún sindicato que esté haciendo propuestas que estén ligadas al ambiente y a esta consideración del poco tiempo que nos queda para cambiar. Si conocen de alguien, me gustaría, porque me gustaría replicarlo, me gustaría que se conozca para que otros puedan ver que desde algún lugar se está haciendo, pero es muy dificultoso. Lo he buscado durante tiempo y no lo encuentro en muchas y muchas organizaciones. Cito al sindicalismo porque estamos hablando del trabajo, porque todos sabemos que el sindicalismo es fuerte en la Argentina. Necesitamos animarnos a cuestionar también, a interpelar, como dice Balti, en este caso, a los modos de asociarnos sindicalmente para lograr los beneficios en que creemos, para defendernos. Me parece que también esa es otra gran discusión que se viene en estos tiempos, la reconsideración del trabajo y para qué lo hacemos, porque ya no está tan claro para qué trabajamos y por qué significa el trabajo dignidad. Cuando yo veo a las personas tirando del carro en medio de la ciudad con sus hijos a cuestas, me digo, eso no es trabajo digno. Por otro lado, están levantando aquellos residuos que nosotros decimos valorizar, aquellos residuos que van a ser reutilizados como materia prima. Ahora, aquellos residuos que vamos a enterrar, viene un camión con brazos robóticos, los levanta y los lleva al SEAMSE para que queden confinados para siempre. Por lo tanto, hay tantas contradicciones en la sociedad que vivimos que conviene no naturalizar el estado de las cosas en que nos hemos embarcado, ¿no? Sí, sí, porque sí, porque el riachuelo, gracias por la pregunta, porque el riachuelo habla de muchas de estas cosas, justamente, ¿no? Habla de un deficiente funcionamiento de las instituciones que habíamos mencionado antes. La verdad que en ningún periodo funcionaron adecuadamente, con eficacias, las instituciones que debían controlar lo que pasaba con empresas que siguen aún hoy vertiendo sus contenidos sin tratar. Hay muchas empresas que lo siguen haciendo y la ecuación es perversa. Es esta ecuación que se reproduce en otras áreas, pero acá particularmente. Te doy trabajo, pero te mato. Por lo tanto, el Estado que debiera controlar hace un poco la vista gorda o mira levemente para el costado porque esa empresa está dando trabajo. Y si tiene que poner el filtro determinado, podría llegar a colapsar y cerrar, entonces se pierden 20 o 30 puestos de trabajo. Esa ecuación perversa donde pone, bueno, el destino de diferentes personas se da todo el tiempo en el riachuelo. Está esa contaminación de la que hablamos, están las personas que sufren cada día y viven contaminadas al lado de la orilla del riachuelo y como organización social no podemos encontrar una salida novedosa, una salida inédita para eso que acontece. Y bueno, y esto que vos citabas en el final o quien hizo el comentario, vivimos en la ciudad más grande de la Argentina a pocas cuadras de ese suceso de contaminación permanente.
Es una gran metáfora también de lo que nos pasa el riachuelo, ¿no? Esa imposibilidad de resolver con eficacia, esa imposibilidad de darnos organizaciones que realmente puedan ser efectivas en beneficio de todos. Y lo otro es los millones y millones de dólares que lleva una empresa que ha sido, como todos sabemos, fallida, esa empresa de sanear el riachuelo, que nunca acontece, que siempre está precedida de grandes pronósticos de que se saldarán mañana y esas cosas nunca acontecen de verdad. Así que qué bueno que se pudo introducir también esto en la conversación, lo que tenemos cerca y no tenemos capacidad de resolver, ¿no? O no hemos tenido. Permítanme compartirles una experiencia que conocí la semana pasada. Tiene que ver con esto que decía Baltasar y tiene que ver con esta preocupación común que tenemos acerca de qué vamos a hacer, cómo van a ser nuestros trabajos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer mañana si se cierra o se apaga, como dice Gates, durante mucho tiempo el lugar donde vivimos? Conocí la historia de tres jóvenes diseñadores industriales que se les ocurrió en estos días hacer unas máscaras con material reciclado, es decir, reutilizando material que ya había sido usado por diferentes industrias para hacer máscaras para los hospitales públicos de la Argentina. Son tres diseñadores industriales. En poco más de 3 días armaron una red de 700 personas trabajando de modo colaborativo para hacer millones de máscaras que van a ser distribuidas en todos los hospitales de Argentina. Las hacen con impresoras 3D. Entonces hay decenas de chicas y chicos que tienen impresoras en sus casas y hacen esas impresoras. Pero también hay otros que las van a buscar, otros que conectan a los centros de salud, otros que las reciben. En total armaron en 3 días una red de 700 personas ocupadas por el bien común. Después hablamos de cuál será la remuneración establecida, si será dinero constante y sonante o será virtual, si tendremos una asignación universal o no. Yo les aseguro que esas 700 personas creen que es posible, que es necesario conservar la vida, que es necesario agigantar los vínculos, amar a las personas, que es necesario seguir viviendo en este espacio y seguir colaborando con los semejantes, seguir colaborando y manteniendo al entorno. Porque me parece que en definitiva el trabajo es eso, el trabajo tiene que ver con la satisfacción personal de sentir que das utilidad con lo que haces para ese bien común del cual hemos hablado y si se quiere también redefinido desde algún lugar. Me parece que con ganas, con nuevas ideas, con entusiasmo, despabilándonos, podemos ir en caminos diferentes al menos de estos que hemos recorrido en las últimas decenas de años, ¿no? Con las revoluciones industriales al medio y demás. Quisiera decir que tampoco me parece que vale la pena culpar a todas estas generaciones que en su momento creyeron que estaban edificando el mejor modo de educarnos, la educación necesaria, sí, la justicia que hacía falta, mayor trabajo, trabajos de calidad. Nosotros hoy, con un prisma diferente, con las variables en nuestras narices, decimos, así no puede ser más, así no es viable la humanidad, tenemos que hacerlo diferente. Entonces, con una mirada amorosa frente a lo que hemos construido, con una mirada que nos permita ver amorosamente eso para que el resultado de esa transformación también sea amoroso, podríamos abocarnos a partir de mañana a la activación. Los convoco a eso, espero que nos sigamos cruzando en redes, en otras conversaciones a las cuales invite Baltasar, y me parece que está dado todo para que esto sea. Es tiempo de encontrarnos, de establecer definitivamente la cooperación entre nosotros.